Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Prólogo. Cooper prólogo. Cobre. Manténgase bajo, quédese callado, manténgalo simple. No esperes demasiado, disfruta de lo que tienes. Nieve. Estaba rodeado de nieve. Era de esperar, ya que estaba justo en pleno invierno en el reino de Atlas. La nieve no era algo extraño. La nieve era normal. Solía ser un símbolo de diversión. Pero ya no. No cuando la nieve ya no era blanca. No cuando la nieve pura había sido manchada con líquido carmesí. Por eso se postulaba. Huyendo de todo. Huyendo de su miedo. De su dolor. De la pesadilla interminable. No podía sentir sus brazos. No podía sentir sus piernas. Apenas podía respirar. Pero siguió corriendo. Esa era la única opción que tenía. Su padre estaba muerto. Su madre estaba muerta. Su hermana estaba muerta. Todos en todo el pueblo estaban muertos. Toda la ciudad estaba ardiendo y el fuego se extendió rápidamente al bosque. Todo brillaba de color rojo, ya fuera por sangre o fuego. Con tanta muerte y destrucción, solo había un factor constante que se podía explicar. Ira. Los Grimm estaban en todas partes. Fue un milagro que aún no lo hubieran visto, pero eso no será por mucho tiempo. Se dio cuenta. Su corazón latía fuera de su pecho, y lo único que podía sentir era su propio terror apretando todo su ser. Iba a morir. De los Grimm, o de los monstruos que purgaron su hogar del mapa. Esa era una lección que acababa de aprender. Los Grimm no son los únicos monstruos que existen en el mundo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Hicieron algo mal? ¿Por qué nadie venía a salvarlos? ¿Por qué habían sido abandonados todos? Fue solo entonces cuando se dio cuenta de que había caído de cara sobre la nieve. Trató de empujarse hacia arriba, pero descubrió que sus brazos no respondían. Sus piernas eran como plomo y su respiración se ralentizaba a un nivel incómodo. Ahora estaba tiñendo el blanco puro de rojo nieve. Hace mucho frío. Nieve. Eso es lo único que nunca se va. No importaba cuánto quisiera salir del frío abrasador, seguiría acumulándose, cubriendo el fantasma del lugar que solía conocer como hogar. La nieve no siempre es grandiosa. Puede ser una alegría o un presagio de muerte. Hace mucho frío, estaba cansado. Tenía frío. No quería seguir más. No después de lo que sucedió. No después de lo que vio. No después de lo que experimentó. Solo había una cosa que quería ahora, justo antes del final. ¿Por qué? ¿Por qué su amigo le hizo esto? ¿Realmente los odiaba tanto? Fue entonces cuando el niño de 8 años de cabello cobrizo cerró sus ojos violetas, pero no antes de vislumbrar a una mujer con una capa blanca, cuyos ojos eran tan plateados que eran como lunas brillantes. Y luego se despertó viendo un techo blanco puro. Tan blanco que era cegador. Y no conozco ese techo. Dijo acertadamente en un tono aburrido. Oh, bien. Estás despierto. Esa era una voz que nunca antes había escuchado. Girando la cabeza, vio que había una mujer sentada en un asiento al lado de la cama en la que estaba. Era una mujer joven que parecía ser quizás solo unos años más joven que su propia madre. Tenía el pelo oscuro con mechones de rojo y vestía una capa blanca que contrastaba con su atuendo oscuro. Fue entonces cuando el niño recordó. Ella fue la que vio antes de desmayarse en el bosque. Entonces, ¿eso significa, es esto el cielo? ¿Estoy muerto, señorita Ángel? Preguntó el chico en voz baja mientras miraba a la mujer. Eso provocó una sonrisa triste de la mujer y una pequeña risa seca mientras negaba con la cabeza. No, no estás muerto. Esto no es el cielo, y yo no soy un ángel. Dijo en tono solemne. Acabas de estar dormido durante unos días. Estoy tan aliviado de que estés despierto ahora. ¿No está muerto? Preguntó el chico con un poco de incredulidad. Pero, todavía se siente frío. Como si todavía estuviera en la nieve manchada. Nieve, 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 la imagen completa de lo que había ocurrido brilló en la cabeza del niño una vez más mientras los escalofríos que permanecieron desde ese momento atormentaron todo su cuerpo. Debería estar muerto. Debería haber muerto. Estaba allí, en la nieve, tiñéndola de rojo. Sangre B. Así que, mucho, sangre B. Fuego por todas partes. Tan caliente y tan frío. Podía dejar de temblar más. Todo se repetía en sus ojos una y otra vez en un bucle constante. El fuego, la sangre, los cuerpos, el dolor. Haz que se detenga, por favor. Oye. Está bien.
La mujer actuó rápidamente al darse cuenta de que el niño estaba teniendo un ataque de pánico. Está bien ahora. Ya no pueden lastimarte. Nunca podrán volver a lastimar a nadie más. Sus palabras atravesaron el pánico y el miedo rápidamente a medida que las implicaciones se asentaban en la cabeza de la niña. No era estúpido. Siempre había sido un niño inteligente. Uno del que sus padres podrían estar orgullosos. Sabía algunas palabras que otros niños de su edad no conocían, como rudimentario y cronológico. Los conocía leyendo esos libros gruesos que tenía su padre y constantemente lo molestaba sobre su significado. Todavía tenía problemas con algunas palabras, pero aún sabía más que el niño promedio. Entonces, cuando escuchó a la mujer decir esas palabras, inmediatamente supo lo que quería decir, aunque fue ayudado por presenciar a lo que imaginaba que se refería. Entonces, ¿son muerto? ¿Él es muerto? Preguntó en un susurro silencioso, su tono casi de incredulidad. El silencio de la mujer sobre el asunto era la única respuesta que necesitaba. Por supuesto, no necesitaba responder. El niño ya sabía lo que había sucedido. Lo vio suceder, y fue lo que le permitió huir y escapar de las llamas en primer lugar. Grimm, no era una pregunta. Fue una declaración. Grimm siempre aparecería si un asentamiento como su casa fuera atacado. Los Grimm fueron atraídos por el ataque y terminaron cuidando a los atacantes. Monstruos matando a otros monstruos mientras todo el lugar se quemaba hasta convertirse en cenizas. El niño casi lo encontró. ¿Cuál fue esa palabra que su padre le mostró esa vez? Oh. Irónico. Y no estoy muerto. El chico repitió cuando todo finalmente comenzó a hacer clic. Entonces, ¿dónde? Solo necesitó una rápida mirada a su alrededor para responder eso. Estaba claro que estaba en una habitación de hospital de algún tipo. Podía reconocer el equipo en la habitación, como el monitor que a veces mostraba líneas onduladas y las cosas que el médico usaba para mirarle los ojos, la boca y los oídos. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Cómo llegó aquí? ¿Me salvaste? El niño le preguntó a la mujer, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Supongo que eso sería correcto, aunque todo lo que hice fue traerte aquí. Dijo la mujer con el ceño ligeramente fruncido. Vi un fuego en la distancia, así que corrí hacia él, y fue entonces cuando te encontré, tendido boca abajo en la nieve desangrándose. No podía dejar a un niño así que te traje aquí lo más rápido que pude. Estoy agradecido de haber llegado a tiempo. Los médicos me dijeron que estaba cerca. Perdiste mucha sangre. Vaya, no sabía mucho sobre cosas médicas, pero sabía que la sangre era importante ya que era, ya sabes, su sangre. Y vio de primera mano cuánto estaba perdiendo después, el niño detuvo su pensamiento. No quería pensar más en eso. No quería pensar en cosas malas. Cosas terribles. Cosas dolorosas. El niño se encontró apoyando una mano en su costado aún dolorido y ardiente mientras un ligero temblor lo recorría. Luego respiró hondo. Eso es lo que su madre le decía que hiciera cada vez que tenía miedo. Siempre ayudó antes, y también ayudó ahora. Pero no tan bien como antes. Aún así, logró calmarse lo suficiente como para no volver a temblar. Fue suficiente para que él diera otra respuesta. Y gracias. Por salvarme. Dijo el chico en voz baja. Estoy feliz de que lo hayas hecho bien. La mujer sonrió levemente. Me alegro de haber podido salvar a alguien de eso. La mujer frunció el ceño después de eso. El chico sabía lo que quería decir. Sabía lo afortunado que era de vivir de esto. Así que sabía lo poco probable que era que alguien más hubiera tenido tanta suerte como él. No cuando todo estaba en llamas, desangrándose o siendo mutilado por Grimm. Sin embargo, antes de que pudiera detenerse en ese hecho por mucho tiempo, la expresión de la mujer volvió a brillar cuando le mostró una sonrisa deslumbrante. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo. El chico preguntó confundido y sorprendido. Cuando la mujer asintió rápidamente, se quedó sin palabras por un momento antes de responder. Jengibre. Ginger Graham. ¿Graham? La mujer repitió con los ojos muy abiertos. Ya veo, ella murmuró algo antes de sonreírle de nuevo. Mi nombre es Summer Rose. Es un placer conocerte, Ginger. Sí. Encantado de conocerte también. Ginger asintió cortésmente, aunque un poco confundida. Entonces, ¿por qué estabas en el bosque? ¿Podría ser que, eres una cazadora? Sí, lo estoy. De hecho, estaba terminando una misión aquí en Atlas antes de ver el humo e hice una línea B hacia tu aldea. Summer le dijo.
Lamento no haber podido llegar a tiempo para salvar a nadie más. Bien. Era un lugar pequeño que no era muy conocido. Eso es lo que papá siempre decía. Dijo Ginger. Además, ni siquiera los cazadores locales pudieron detener lo que sucedió. Todo sucedió demasiado rápido. Summer volvió a fruncir el ceño ante eso, sin saber qué decir en respuesta. Después de que los dos se sentaron en silencio por un momento, Summer finalmente volvió a hablar. ¿Tienes alguna otra familia a la que puedas ir? Ginger tuvo que ocultar su ceño fruncido ante la pregunta. La verdad era que tenía familia que vivía fuera de su pueblo, pero, los escalofríos comenzaron a recorrer la espalda de Ginger mientras pensaba en lo que podría suceder si se encontrara con ese lado de su familia. Probablemente sería feliz. Probablemente no tendría ninguna razón para querer estar con ellos. Sin embargo, la posibilidad de otra tragedia era, Ginger mordió el labio inferior mientras comenzaba a sacudir lentamente la cabeza. No podía. Fue dolorosamente egoísta de su parte, pero simplemente no podía decirlo. No podía soportar ni siquiera la idea de que algo así volviera a suceder con otra familia. No podía soportar la idea de que esto volviera a suceder porque estaba con esa familia. No. Todos los que conocí vivían en mi pueblo. Ginger mintió, sus palabras le dejaron un sabor horrible en la boca. Afortunadamente, no parecía que Summer notara su disgusto nacido de su mentira mientras asentía lentamente ante su respuesta. Ya veo, la sonrisa de Summer volvió con toda su fuerza cuando dijo algo que Ginger nunca hubiera imaginado. Entonces, si no tienes otro lugar a donde ir, ¿te gustaría venir conmigo? Ginger solo pudo parpadear un par de veces mientras miraba a la cazadora confundido antes de encontrarse inclinando la cabeza hacia ella como si acabara de decir algo completamente ajeno a él. Summer dejó escapar una pequeña risita, pero sonaba más dulce y amable que la triste que soltó antes. Sé que puede parecer repentino, y sé que me acabas de conocer. Puedes decir que no si quieres, pero solo quiero darte la opción en caso de que prefieras no ir a un orfanato. Ya hablé con mi esposo al respecto, y después de explicar las cosas, dijo que estaba dispuesto a dejarte quedarte con nosotros. También tengo 2 hijas de tu edad con las que estoy seguro de que te llevarás bien si dices que sí. ¿Y por qué? Preguntó Ginger en un tono inocente. Bueno, si soy realmente honesto, simplemente, no soporto la idea de dejarte aquí solo después de que todo lo que conocías fue destruido. En un lugar extraño y desconocido sin nadie que te ayude. Supongo que no he superado mi fase ingenua como dijo Crow. Summer admitió. Pero aún así, si puedo ayudar a alguien, quiero hacerlo. No podría vivir conmigo mismo si no lo intentara al menos. Ginger continuó mirando a Summer después de eso, parpadeando un par de veces mientras pensaba en sus palabras. Luego se inclinó hacia ella mientras entrecerraba los ojos y tarareaba sus pensamientos antes de cruzar los brazos y llevarse una mano a la barbilla para pensar más en el asunto. Todavía era solo un niño, a pesar de todo. Realmente no sabía lo que se suponía que debía hacer. Con asuntos como este, sus padres habrían sido los que tenían la respuesta correcta. Siempre lo hicieron. Pero sabía que no podía confiar en ellos para responder esto por él o para ayudarlo con cualquier otro asunto ahora. Tenía que decidir. Ya sea ir a un orfanato o con Summer, una elección que se hizo más difícil debido a que solo había conocido a la mujer. Sin embargo, aparte de ser una cazadora, Ginger sabía una cosa con certeza sobre su salvador. Ella era extraña. Muy extraño. Realmente no lo entendió. Ella le ofrecía ir con ella porque simplemente quería ayudarlo. Nada más. Si hubiera sido hace solo unos días, podría haberle creído de inmediato, pero su confianza se había visto afectada recientemente. Herido y abusado por alguien a quien se lo dio voluntariamente. Y, sin embargo, sus ojos no se parecían en nada a los de esa persona. Sus ojos brillaban. Y amable, también. Demasiado amable. Por alguna razón, sentía que podía confiar en una persona con ojos como los de ella. Ella lo salvó, después de todo. Y también, realmente ya no quería estar aquí. Ya no aquí en Atlas, donde constantemente recordaba el recuerdo nevado y ardiente. Y así, lentamente y con un poco de vacilación, Ginger asintió. El alivio que apareció en el rostro de Summer en ese momento era algo que Ginger no había visto antes. La forma en que su sonrisa se curvaba más hacia arriba y la forma en que sus ojos plateados brillaban por su respuesta le mostraron que tenía una alegría absoluta por su respuesta, y él no pudo evitar sentir lo mismo después de ver eso. Me alegro. Realmente lo estoy. Summer le dijo.
No puedo prometer que las cosas serán como antes, pero puedo prometerles esto. Haré todo lo posible para asegurarme de que, aunque las cosas no puedan ser iguales, aún puedan ser felices. Era algo tan simple, pero sacó una pequeña sonrisa esperanzada de Ginger cuando un poco más de vida comenzó a brillar en sus ojos previamente solemnes. Y está bien. Ese fue su comienzo. Su punto de partida. Era el momento en el que todo lo que sabía antes terminaba, pero también era cuando todo comenzaba. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Summer exclamó con orgullo mientras bajaban del transbordador. El bueno de Patch. Sé que no es como cualquier otro lugar en Atlas, pero creo que te gustará aquí. Y está nevando. Ginger notó mientras se acercaba a su suéter marrón. No pudo ocultar su ceño fruncido y un ligero estremecimiento ante el polvo ligero que caía del cielo. Summer frunció el ceño cuando notó que Ginger temblaba no por el frío sino por los recuerdos que le recordaba antes de suspirar. Sí. Tiende a nevar aquí por un tiempo, pero solo durante el invierno. No es como Atlas, donde nieva la mayoría de las estaciones. Debería desaparecer en un mes más o menos, luego verás lo agradable que es durante el clima más cálido. Dijo Summer. Vamos. Puedo mostrarte los alrededores antes de que nos vayamos a casa. Hogar. Ginger repitió, una pequeña sonrisa se formó mientras lo hacía. Está bien. Summer le mostró una brillante sonrisa antes de guiarlo por la ciudad. Ginger había pasado mucho más tiempo con Summer ahora, habiendo viajado desde Atlas a Vale para finalmente la isla de Patch. Tomó un tiempo, pero fue sorprendentemente agradable en su mayor parte. Comenzaron a viajar una vez que a Ginger se le permitió salir del hospital. Summer ya había completado cualquier misión que tuviera que hacer, por lo que comenzaron a dirigirse a Patch de inmediato. Durante el viaje, solo estaban Ginger y Summer, por lo que Ginger pudo conocer al extraño que lo salvó e inmediatamente se ofreció a darle un nuevo hogar. Al principio, asumió que Summer era como imaginaba a todos los cazadores y cazadoras. Un guerrero veterano y endurecido que era severo y estricto. Eso no es el caso de Summer. El verano fue, más normal de lo que pensaba que sería. En lugar de la guerrera endurecida que imaginaba o incluso el ángel celestial que recordaba que había aparecido para salvarlo en el bosque, ella era más burbujeante que cualquier otra cosa. Siempre estaba tan alegre que era contagiosa, y siempre intentaba llenar el silencio durante sus viajes, para bien o para mal. Summer siempre trató de asegurarse de que Ginger estuviera bien, asegurándose de estar atento para asegurarse de que no se lesionara y que estuviera bien. Estaba muy emocionada por lo que Ginger podía decir, lo que hizo que el viaje fuera más agradable de lo que hubiera sido de otra manera. Fue hasta el punto de que Ginger estaba casi convencida de que su emoción predeterminada era alguna forma de alegría y era imposible que Summer supiera de la tristeza. Así es como había comenzado a sentirse desde que se fue con ella. Era difícil estar deprimida cuando hacía todo lo posible para alegrar el estado de ánimo, a pesar de todo lo que Ginger había pasado recientemente. Eso también fue ayudado por lo amable que fue con él. Incluso le consiguió gafas de repuesto para las que se rompieron durante el ataque a su aldea. Ahora se sentía seguro con Summer. Ella lo salvó, después de todo, pero fue más que eso. Cuanto más conversaba con el chico, por lo demás tranquilo y en su mayoría reservado, más a gusto se sentía con ella. Fue una sensación agradable para él. Summer procedió a mostrarle a Ginger la ciudad, y le recordó mucho a su pueblo. Patch fue similar en muchos aspectos, en realidad. Para empezar, no había muchos puntos de referencia notables en la ciudad como el suyo. Ambos lugares también eran asentamientos fuera de los reinos principales, lo que los ponía a ambos en circunstancias similares. No había una población muy grande debido a esto último, pero había suficiente gente para administrar el lugar cómodamente. Y había suficientes personas entrenadas en combate o como cazadores para defender el lugar y sacrificar a la población de los Grimm cuando fuera necesario. Ciertamente tenía esa sensación hogareña. Después de mostrarle el lugar, Summer finalmente lo llevó a una gran cabaña más adentro de los bosques de Patch. Se destacaba en comparación con los otros edificios en Patch, y Ginger no pudo evitar pensar que se veía muy pintoresco en el bosque nevado, a pesar de que la nieve se había arruinado para el niño. Mientras Ginger miraba la cabaña con asombro, Summer contuvo un poco de risa al ver la mirada atónita de Ginger antes de dirigirse a la puerta. Fue en ese momento que Ginger de repente se sintió mucho más nerviosa por todo esto. ¿Alguien como él, realmente mereces algo como esto? ¿Estaba realmente bien para él, de todas las personas, que se le permitiera una nueva vida como esta cuando tantos otros tenían que perder la suya?
¿Qué derecho tenía? Ser salvado y luego recibir un nuevo hogar después de lo que sucedió cuando a cientos de otros no se les permitió sobrevivir. Al menos algunas de esas víctimas deben haber sido personas mucho mejores que Ginger. De hecho, sabía que eso era exacto, ya que había conocido a muchas personas que habían sido masacradas. ¿Qué derecho tenía a sobrevivir cuando ellos no podían? ¿Por qué tuvo la oportunidad de continuar con su vida cuando otros no pudieron? Summer pareció sentir su aprensión y le ofreció una mano y otra cálida sonrisa. No te preocupes. Todo estará bien. Lo prometo. Summer le dijo con una voz dulce y maternal. Ciertamente ayudó a Ginger a sentirse más tranquilo, pero no alivió todo su nerviosismo. Entonces, sin esperar más, Summer abrió la puerta y entró mientras Ginger la seguía de cerca. Ginger miró a su alrededor las muchas fotos diferentes de Summer y su familia mientras seguía a Summer antes de detenerse detrás de ella cuando vio quién debía haber sido su esposo saliendo de una de las habitaciones con un suspiro cansado. Tenía cabello rubio y ojos azules, junto con una barba incipiente en la barbilla que aún no era del todo barba. Llevaba un chaleco marrón y pantalones cortos, y tenía un tatuaje en forma de corazón que Ginger pensó que debía haber sido su emblema personal. El hombre los miró cuando los escuchó y le sonrió a Summer. Tu espalda. Dijo, su expresión cansada ahora mostraba alivio y calidez ahora que Summer estaba a su vista. ¿Cómo fue la misión? ¿No es demasiado difícil? Para nada. Solo tuve que ayudar a James y a algunos de los cazadores locales a manejar algunos Grimm grandes que fueron avistados. Ots quería asegurarse de que las cosas salieran bien teniendo en cuenta el tipo de Grimm que veían los hombres de James. Summer respondió mientras se acercaba a su esposo y le daba un ligero beso. Afortunadamente, todo salió según lo planeado. Bien. Me alegro de que hayas vuelto. Las chicas también lo estarán. ¿Dónde están, en realidad? Están en su habitación. El hombre hizo un gesto hacia la habitación de la que acababa de salir. Crow está ahí con ellos. Crow también está aquí. Sí. Dijo algo sobre querer ver a sus sobrinas y ser un buen tío para ellas. Creo que todavía se siente mal con respecto a Raph. Supongo que quiere ser mejor con ellos por eso. Ha estado visitando mucho más últimamente. Eso suena como él. Sin embargo, es bueno ver que quiere una buena relación con las chicas. Ha sido bueno con ellos por lo que he visto. Ruby ya lo adora. Summer sonrió cálidamente. Gracias a Dios por eso. Esas chicas pueden ser agotadoras a veces. El hombre le devolvió la sonrisa antes de mirar a Ginger, quien inmediatamente se movió más detrás de Summer, haciendo todo lo posible por parecer pequeño bajo la mirada del extraño. ¿Es ese el niño que mencionaste? Sí. Summer asintió con la cabeza mientras se volvía hacia Ginger. No hay necesidad de tener miedo. No te va a lastimar. Ginger solo frunció el ceño ante eso. Eso no era lo que le molestaba. Él simplemente, no me gustaba conocer gente nueva. Siempre lo ponía nervioso. Incluso más ahora que antes para razones obvias. Preferiría estar escondido en su habitación leyendo un libro que hablando con un extraño, con la única excepción a esa regla hasta ahora siendo Summer. Aún así, sabía que no podía simplemente no decir nada, así que se movió para que el hombre viera un poco más de él antes de levantarse las gafas y asentir bruscamente. Encantado de conocerte. Ginger habló en un tono tranquilo antes de regresar a su posición detrás de Summer. Parece tímido. El hombre notó con una ligera risa. Soy Tai Yan, pero puedes llamarme Tai. Es un placer conocerte. ¿Cómo te llamas? Y jengibre. Ginger finalmente respondió en voz baja. Es un placer conocerte, Ginger. Dijo Tai. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera, la puerta detrás de Tai se abrió, revelando a un hombre de aspecto más desgreñado con un atuendo mayormente gris y cabello negro desordenado. Oye, Tai, ¿dónde están esas galletas? Las chicas se están poniendo inquietas. Especialmente Ruby. El hombre soltó un pequeño gemido antes de que sus ojos se posaran en Summer y Ginger, haciendo que Ginger se escondiera más detrás de la cazadora hasta que solo se vio una parte de su rostro. Oh, bueno, si no es un cine. Me alegro de verte de vuelta. Y veo que trajiste un callejero contigo. No seas malo, Crow. Summer entrecerró los ojos hacia Crow, lo que hizo que el hombre levantara las manos en defensa. Oye ahora. No me mires así, Subcine. Crow le dijo antes de mirar a Ginger. ¿Así que este es el niño Graham que salvaste en Atlas? Sí. Ginger, soy Crow, un viejo amigo mío. Summer le dijo al niño.
Y huele como las botellas que papá guardó en ese armario que me dijo que nunca tocara hasta que tuviera 18 años. Ginger murmuró con una mirada mordaz de disgusto dirigida directamente a Crow. Su declaración hizo reír a Ty y Summer y le dio a Crow otra mirada. Crow solo se encogió de hombros en respuesta. ¿Qué? No voy a dejar de beber solo porque estoy pasando más tiempo con tus hijos, dijo Crow. Y como para probar su punto, sacó un frasco y tomó unos sorbos antes de guardarlo. Entonces, ¿deberíamos hablar más sobre lo que sucedió en Atlas además de tu misión? Sí. Creo que deberíamos discutir más sobre lo que sucederá. Summer asintió. ¿Quieres conocer a mis hijas, Ginger? Estarían encantados de tener a otra persona con quien jugar. Y está bien, dijo Ginger, apenas moviéndose de su lugar detrás de la cazadora mientras continuaba sintiéndose nervioso por toda esta situación. Traeré las galletas. Eso probablemente ayudará a mantener a las chicas distraídas mientras hablamos, dijo Ty mientras entraba en la cocina y agarraba un plato tan lleno de galletas que Ginger no podía creer que Ty pudiera llevar el plato con una mano sin derramar nada. Entonces, los adultos llevaron a Ginger a la habitación de la que Crow y Ty habían salido. Era un dormitorio normal con 2 camas, así como 2 niñas. La niña mayor tenía el pelo largo y rubio recogido en 2 colas de caballo y ojos lavanda, mientras que la niña más joven parecía una Summer más joven con el pelo más corto. Al abrir la puerta, las 2 chicas se giraron para mirar a las 4, con Summer liderando la manada mientras las saludaba con una sonrisa brillante y maternal. Mamá. Mami. Hola, chicas. Los extrañé a los 2. Summer les dijo mientras ambas chicas corrían hacia ella para darle un gran abrazo. ¿Fueron buenos los 2 mientras yo no estaba? HM. El más joven asintió fervientemente. Bien. Tal como se esperaba de mis hijas, dijo Summer con orgullo. Entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué cosas geniales de cazadora tuviste que hacer? ¿Puede contarnos todo al respecto? Preguntó la chica rubia con entusiasmo. Quizás. Summer le dio a su hija una sonrisa descarada. Pero antes de eso, necesito hablar con tu padre y tu tío sobre algo realmente importante, así que ambos deben quedarse aquí por un tiempo, ¿está bien? Pero quiero jugar. La más joven gimió mientras le daba a su madre un profundo ceño fruncido. Ahora, Ruby. Jugaremos un poco. Pero primero necesito hablar con papá y el tío Crow. Summer le reiteró al niño de 3 años. Pero mientras hablamos, puedes jugar con un nuevo amigo que he traído conmigo. ¿Amigo? La niña, Ruby, preguntó. Fue entonces cuando la niña mayor notó a Ginger detrás de los adultos, todavía tratando de mantenerse escondido detrás de todos los demás. ¿Quién es? Preguntó. Summer se volvió hacia Ginger y le dio una sonrisa tranquilizadora. Ven aquí, Ginger. Preséntate. Ella le hizo señas para que se acercara. Ginger dudaba un poco con respecto a esto, pero no le quedó otra opción cuando Crow lo empujó al frente y al centro. Ginger tropezó un poco y casi se cae de bruces, pero se puso de pie antes de caer. El chico se dio la vuelta y le lanzó al hombre mayor una mirada sucia mientras sus mejillas se ponían ligeramente rojas, solo para encontrarse con la propia mirada de diversión de Crow. Continúa, chico. No quiero ser grosero ahora, ¿verdad? Ginger contuvo un resoplido. No estaba seguro de que le gustara el hombre sucio y maloliente. Ty parecía agradable como Summer, al menos, pero Crow parecía un gran idiota. Aún así, no se equivocó, lo que solo sirvió para molestar más a Ginger. Entonces, con un suspiro, Ginger avanzó con pasos vacilantes mientras mantenía los ojos en el suelo. Estoy, Ginger Graham. Encantado de conocerte. Habló lentamente con su voz nerviosa y tímida. Honestamente, se sintió realmente avergonzado por todo el asunto. Nunca antes le había gustado hablar con la gente, y ciertamente no quería hablar con gente nueva en este momento. ¿Por qué no podían simplemente ponerlo en una habitación separada y entregarle un libro grande para leer? Prefiere hacer eso que tartamudear y parecer un idiota frente a esta gente. Afortunadamente, al pequeño no pareció importarle cuando ella le dio una rápida mirada, se volvió hacia Summer y, después de ver a Summer asentir con la cabeza hacia Ginger, la pequeña Ruby pareció perder cualquier inhibición con respecto a Ginger. Hola. Soy Ruby. La joven saludó alegremente a Ginger con ojos brillantes y una sonrisa aún más brillante, tanto que desconcertó a Ginger. Al ver a su hermana de gusto con el chico nuevo, la chica rubia rápidamente siguió con su propia presentación. Soy Jan.
Le dio a Ginger un asentimiento cortés. Entonces, ¿por qué mamá te trajo aquí? Era una pregunta inocente, pero que Ginger aún se sentía incómoda de responder. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo ya que Summer vino una vez más a su rescate. Lo conocí en Atlas y necesitaba ayuda. Así que le ofrecí un lugar para quedarse. Explicó Summer. ¿Así que se va a quedar con nosotros? Jan preguntó con una ceja levantada. ¿Es nuestro nuevo hermano? Preguntó Ruby con la inocencia que solo alguien de su edad podría tener. La pregunta hizo que Ginger se atragantara con su propia garganta y los ojos de Jan se abrieron, como si la idea nunca hubiera cruzado por su mente antes de que Ruby la mencionara, pero ahora sonaba como una respuesta plausible ahora que la escuchó. También recibió un resoplido de Crow. A Ginger realmente no le gustaba cómo el anciano polvoriento estaba disfrutando de esto. Podrías considerarlo como tu hermano, aunque tendrás que preguntarle si está bien. Summer parecía encantada al principio con la idea, antes de calmarse y buscar la aprobación de Ginger. Ginger solo la miró confundida, con una cara que decía claramente no lo sé. Ginger no sabía qué decir. Entonces, respiró hondo y rápidamente recuperó sus pensamientos antes de responder cuidadosamente. Yo no soy tu hermano. Comenzó. La cara de Ruby cayó cuando escuchó eso, solo hizo que el corazón de Ginger doliera al ver esa expresión, por lo que rápidamente terminó su pensamiento. Pero, creo que sí, no me importaría si quieres que lo sea. Eso devolvió la emoción a la cara de Ruby, ya que inmediatamente corrió y se estrelló contra la pierna de Ginger con tanta fuerza que casi lo derriba. Ginger estaba a punto de gritar por sus acciones, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que ahora estaba abrazando su pierna mientras lo miraba con grandes ojos plateados llenos de asombro e inocencia. Sí. Jan. Tenemos un nuevo hermano. Ruby vitoreó como si fuera la mejor noticia que había escuchado. Jan, por otro lado, solo parecía desconcertada por todo el asunto mientras le daba a Ginger una mirada inquisitiva. Sí, buenas noticias, Rubes. Jan respondió, aunque con menos energía que su hermana. Luego se volvió hacia Summer y sonrió. ¿Puedes ir a hablar con papá y Crow ahora, mamá? Ruby y yo conoceremos un poco más a Ginger. Bien. No seas demasiado duro con él, Jan. Sé cómo puedes ser. Dijo Summer antes de salir de la habitación con Crow y Ty. Bueno, eso no es preocupante, Ginger pensó para sí mismo después de escuchar las palabras de Summer. Ginger se quedó con las dos chicas, todavía un poco inseguro de lo que debía hacer ahora. Se sintió fuera de lugar cuando vio a Ruby soltar su pierna y tomarlo del brazo, arrastrándolo hacia donde había estado jugando con Jan. Aparentemente, antes de que él llegara, los dos habían estado jugando algún tipo de juego que involucraba una torre de piezas de madera, algunas de las cuales parecían haber sido removidas. ¿Qué es esto? Preguntó Ginger en un tono tranquilo. ¿Nunca has tocado Jenga? Preguntó Jan. Ginger negó con la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado cuando vio la mirada de asombro que Jan le dio. Yo, nunca antes había jugado juegos de mesa. Dijo tímidamente. ¿Qué hiciste entonces si no jugabas? Preguntó Ruby inocentemente mientras se dejaba caer en su lugar. Leo libros. Grandes. Ginger respondió mientras se sentaba junto al niño. ¿Como los de cazadores y cazadoras? ¿O los cuentos de hadas? Preguntó Ruby. Sí. Algunos de ellos eran así. Ginger asintió. Mamá y papá siempre estaban ocupados y Snow necesitaba ayudarlos, así que no jugaba con demasiada frecuencia. Pero me gustaba leer, así que estaba bien. ¿Nieve? Repitió Ruby. Mi hermana. Ella era mucho mayor que yo, así que ayudó a mamá y papá con su tienda. Ginger explicó, tratando de sonreír ante el feliz recuerdo de tiempos anteriores. En cambio, un ceño fruncido encontró su camino en su rostro mientras su voz se enganchaba con tristeza por tener que usar el tiempo pasado cuando hablaba de Snow. Sin embargo, las dos chicas notaron su ceño fruncido, por lo que rápidamente sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos mientras volvía a centrar su atención en el juego. Entonces, ¿cómo juegas? Preguntó Ginger. Jan lo miró fijamente por un momento antes de responder. Es simple. Simplemente sacas una pieza y esperas que la torre no se caiga, luego la vuelves a colocar en la parte superior de la torre. El jugador que hace caer la torre pierde. Entonces, ¿cómo se gana? ¿Hay solo un perdedor y no un ganador? Más o menos. Jan se encogió de hombros. Aquí, comenzaré. Dijo mientras sacaba una pieza de madera y la colocaba en la parte superior de la torre no se movió en absoluto todo el tiempo.
Está bien, ahora es el turno de Ruby. HM. Ruby tarareó felizmente mientras sacaba un trozo. La torre se tambaleó ligeramente pero se estabilizó cuando Ruby colocó su pieza en la parte superior. Tu turno, Ginger. Correcto, dijo Ginger mientras sacaba lenta y cautelosamente un trozo que parecía bueno para tirar. No parecía que fuera una pieza vital para la torre, así que la sacó lentamente y luego, vaya, la torre se derrumbó por completo, cayendo espectacularmente en una pila de pedazos mientras Ginger estaba sentado allí, la pieza que tiraba quieta en su mano mientras miraba la torre sin pestañear. Jan y Ruby también miraron la torre en silencio, ambos desconcertados por la rapidez con la que tardó la torre en derrumbarse sobre sí misma. Bueno, ese fue un juego rápido. Señaló Jan. Sí, solo 3 piezas, Ginger asintió sin emociones mientras miraba su pieza, el sudor se formaba en su rostro mientras lo hacía. Juguemos de nuevo. Ruby dijo rápidamente. Los 3 construyeron rápidamente otra torre con las piezas de madera, y esta vez, Ginger fue la primera. Sin embargo, en el momento en que sacó su primera pieza, la torre tembló y luego, sin demora, se desmoronó una vez más. Los 3 niños se quedaron mirando la pila, y luego la pieza de Ginger, antes de que Ginger finalmente volviera a hablar. Yo, solo míralos jugar a ustedes 2. Ginger dijo con una sonrisa forzada. Sí, eso podría ser lo mejor. Jan asintió mientras ella y Ruby volvían a montar la torre y comenzaban a jugar. Ginger se sentó y observó, encontrando fascinante cómo la torre duraba mucho más ahora que él no estaba jugando. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos mirando la torre, entonces, ¿cuánto tiempo te quedarás hasta que tus padres te recojan? Jan preguntó en voz baja mientras Ruby pensaba en su próximo movimiento. ¿Tus padres? ¿Cuándo vendrán a recogerte? Jan volvió a preguntar cuando Ruby finalmente sacó su pieza y la colocó encima. Quiero decir, no es como si te quedaras aquí para siempre, ¿verdad? Summer dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera. O necesario. Ginger susurró su respuesta mientras Jan sacaba su pieza. Mientras tú, ¿qué? ¿Por qué? ¿No tienes una casa en Atlas? ¿No se preocuparán tus padres si no regresas? Preguntó Jan mientras colocaba su pieza en la torre. Ginger realmente no quería responder a su pregunta, pero no sabía qué más decir. Tenía que decir algo, ¿verdad? Entonces, después de tragar algo de su nerviosismo, finalmente respondió. Ellos, ya no puede venir a recogerme. Es por eso que Summer dijo que se me permite quedarme aquí. ¿Cómo es eso? Grim. Jan se atragantó con su propia garganta cuando escuchó el susurro silencioso de Ginger que solo ella escuchó. ¿Qué pasa, Jan? Preguntó Ruby cuando notó la repentina reacción de Jan. No pasa nada. Solo hablo con Ginger. Jan le dijo rápidamente, a pesar de su palidez mientras seguía jugando con Ruby mientras lograba una sonrisa forzada. Ruby inclinó un poco la cabeza, pero luego se encogió de hombros mientras volvía a concentrarse en el juego. Jan le echó una última mirada a Ginger después de eso, su expresión más de disculpa que antes. Ella entendió de inmediato. En el mundo de Remnant, los Grimm eran como un desastre natural andante. Incluso en un ambiente tan feliz, a los niños se les enseña lo monstruoso que puede ser Grimm. Incluso un niño puede entender fácilmente lo que Ginger estaba insinuando simplemente diciendo Grimm. Está bien. No lo sabías. Ginger le dijo a Jan mientras la veía sacar su pieza de Jenga. Entiendo por qué no te gustaría que un niño al azar de repente viviera contigo. Honestamente, todavía estoy tratando de averiguar por qué estoy aquí también. Se siente extraño, saber que no puedo volver a casa. Summer dijo que este lugar puede ser mi hogar, pero, no es lo mismo. No se siente como en casa. Oye, no es que no te quiera aquí. Solo pensé que era extraño y tenía curiosidad, quiero decir, si mamá dice que puedes quedarte, entonces puedes quedarte. No pareces un mal tipo, y mamá es una cazadora, así que puede saber cuando alguien es bueno o no. Jan le dijo. Estoy arrepentido. Por preguntar y por lo que sucedió. Está bien. Ginger la tranquilizó de nuevo mientras seguía viendo cómo se desarrollaba el juego. Pero mientras miraba la torre Jenga de la que Ruby y Jan estaban sacando piezas y apilando piezas en la parte superior, comenzó a distraerse. Fue algo que sucedió varias veces durante su viaje con Summer, pero ella hizo todo lo posible para mantener su mente ocupada hablando con él y animándolo cada vez que podía. Pero ahora que estaba sentado y viendo el juego en silencio, su mente comenzó a vagar nuevamente.
y cada vez que vagaba, siempre se encontraba en el mismo lugar oscuro. Mientras sus ojos mantenían su enfoque en la torre de madera, Ginger comenzó a sentir más y más escalofríos. La temperatura de la habitación se estaba volviendo cada vez más fría, y se encontró acurrucándose más fuerte en una bola mientras se sentaba. Sin embargo, a medida que su cuerpo comenzó a enfriarse cada vez más, su costado comenzó a sentirse más y más cálido a medida que los sentimientos de una sensación de ardor comenzaron a reproducirse en su mente. Los rugidos de fuego comenzaron a gotear hacia sus oídos, cubriendo los recuerdos de los gritos en la mente del niño. Trató de ignorarlo. Realmente lo hizo. No apartó la cabeza ni los ojos de la pequeña torre de madera, incluso cuando el fuego se arrastraba por las esquinas de su visión. Incluso cuando la escarcha y el fuego envolvieron su cuerpo, no se movió. No habló. No lloró. Hizo todo lo que su pequeña mente pudo para sacarlo todo de su cabeza, a pesar de las sensaciones que estaba soportando en ese momento. Podía sentir su corazón latiendo cada vez más rápido, la adrenalina bombeando a través de su cuerpo. Quería correr. Sus piernas le rogaban que volviera a huir. Huye del peligro percibido. Huye de los pensamientos. Huye de los recuerdos. Huye del frío. ¿Huir jengibre? Ginger parpadeó, finalmente, después de lo que parecieron segundos, pero en realidad fueron varios minutos. Todas esas sensaciones, sentimientos y pensamientos desaparecieron, y finalmente miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Ruby y Jan ahora lo miraban fijamente, ambos con miradas ligeramente preocupadas. La torre Jenga se había derrumbado, pero Ginger no podía recordar cuándo o quién lo causó. Respiraba con más dificultad que antes, y su rostro se sentía más húmedo por el sudor que se estaba formando. ¿Pasa algo?, preguntó Ruby. ¿Te ves triste otra vez? Lo siento. Un poco desconcentrado, dijo Ginger mientras se frotaba los ojos. Puede que esté un poco cansada de todo el verano de viaje y lo hice. No te preocupes por mí. Jan no parecía creerlo por un segundo a juzgar por la forma en que lo miraba con el ceño fruncido, pero no hizo ni dijo nada al respecto. No sabía qué hacer ni qué decir. ¿Qué hizo un niño en esta situación? Sin embargo, Ruby no tenía ese dilema interno. Simplemente miró a Ginger por unos momentos más antes de que a su mente se le ocurriera una solución, una que Ginger no había estado esperando. Sin previo aviso. Ruby se levantó y se acercó a Ginger, antes de abrazarlo con fuerza. Ruby. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ginger mientras miraba a la niña. Mamá siempre hace esto por nosotros cuando estamos tristes. Los abrazos hacen que cualquiera se sienta mejor. Ruby explicó con su lógica infantil e inocente. Ginger se quedó parpadeando ante sus palabras, antes de que él se encontrara sonriéndole en respuesta. Sí. ¿Lo hacen, no? Ya me siento mejor. Ginger le dijo mientras él le devolvía el abrazo. Gracias, Ruby. ¿Y por qué no intentamos jugar un juego diferente?, Jan luego dijo mientras comenzaba a guardar las piezas de madera. Quiero decir, es posible que tengas una suerte terrible con Jenga, pero estoy seguro de que hay algo en lo que no serás malo. No es justo si no juegas con nosotros, ¿verdad? Ginger volvió a mirar a Jan y, al ver su leve sonrisa burlona, Ginger sintió que su pequeña sonrisa crecía. Sí. Quizás. Eso suena divertido. Él asintió. Y así, los tres niños lograron encontrar un juego que todos pudieran disfrutar, incluso con la terrible suerte de Ginger en todos los juegos que jugaron. Todavía no se sentía realmente como en casa para Ginger, y sin embargo, sentía que las cosas eventualmente mejorarían. Quizás Summer tenía razón. Quizás todo estaría bien ahora. Meses después, te levantas temprano, Copperhead. Y todavía hueles como la punta de una botella. Ginger, que estaba sentada en el sofá con las rodillas cerca de la cabeza mientras sostenía un libro abierto cerca de su cara, respondió sin levantar la vista de su libro mientras pasaba la página. Ja. Veo que aún no has perdido ese bocado. Crow se rió mientras se sentaba en el sofá junto a la acurrucada Ginger con su habitual sonrisa de suficiencia. ¿No me extrañaste? Solo estuviste fuera durante aproximadamente una semana y media. Ginger notó mientras seguía leyendo. También fuiste a Vale. No era nada de qué preocuparse. Apuesto a que Ruby no sentía lo mismo. Eso es porque ella te idolatra. Me preocupa como su querido hermano mayor, como su modelo a seguir es un viejo cuervo maloliente y polvoriento. Oye, ni siquiera soy tan viejo. Crow señaló con el dedo directamente a la cara del niño, bloqueando su vista del libro.
Ginger puso los ojos en blanco mientras cerraba el grueso tomo y se volvía hacia Crow. Estoy bastante seguro de que hay un poco de canas en ese cabello tuyo. Ginger sonrió. Ah, ¿en serio? Los ojos de Crow se abrieron cuando su mano se llevó inmediatamente a la cabeza, el sudor ahora se formaba en su rostro ante su nuevo dilema. Ginger logró contener la risa durante solo unos segundos antes de que una risa alegre brotara de sus labios. Fue entonces cuando Crow dirigió una mirada inexpresiva al joven. Pendejo, le digo a Summer que maldijiste frente a mí. Ginger respondió, manteniendo su sonrisa mientras Crow palidecía un poco más al escuchar el nombre de Summer. Ahora. No hay necesidad de eso. Crow le dijo con ojos suplicantes. Ginger tarareó un poco antes de dejar escapar un suspiro. Está bien. ¿Ahora, querías algo? Solo quería hablar, Copperhead. ¿Está eso tan mal? No, pero es un poco extraño que sea la primera persona con la que querías hablar después de regresar. Ni siquiera has tomado un trago todavía, lo cual es igual de extraño. Ginger notó mientras levantaba una ceja en dirección a los cazadores. Tomaré un trago más tarde. Tuve uno antes de llegar. Además, mi frasco está prácticamente vacío ahora después del viaje de regreso. Crow se encogió de hombros, sacó su frasco y lo agitó para mostrar lo vacío que estaba. Y tú fuiste la primera persona que vi, así que ¿por qué no charlar un poco? ¿Dónde están todos los demás? Jan y Ruby todavía están dormidos, considerando que el amanecer solo ocurrió hace un par de horas. Creo que Ty-Jan está trabajando en algo para Signal, y Summer está limpiando arriba. Entendido. Crow asintió un poco. ¿Y entonces, cómo es que te levantas tan temprano? Un niño como tú todavía debería estar dormido. No estoy cansado. Ginger respondió rápidamente. Un poco demasiado rápido, al parecer, ya que Crow no parecía creerlo. Así que más pesadillas. Crow dedujo. Yo no dije eso. No tienes que hacerlo. Sería un maestro bastante malo si no pudiera aprender una o dos cosas en este momento. Crow luego dejó escapar un suspiro. Has estado aquí durante casi un año. Creo que es seguro decir que todos nos hemos conocido bastante bien, ¿no es así? Definitivamente pareces más cómodo aquí que esos primeros días. Apenas parecía que sabías qué hacer. Mi punto es que yo, Ty y Summer sabemos que has estado teniendo pesadillas intermitentes desde, ya sabes. Demonios, estoy seguro de que incluso Jan y Ruby lo saben hasta cierto punto, así que ¿qué tal si me arrojas un hueso aquí y realmente me hablas? ¿Cuándo se convirtió esto en una sesión de terapia? No lo es. Hablando de eso, has estado hablando en tu sesión real, ¿verdad? Supongo. Ginger frunció el ceño mientras se alejaba. Simplemente no me gusta hablar de lo que sucedió. No me gusta recordar. Solo quiero olvidarlo todo. Crow dejó escapar otro suspiro más pequeño mientras se volvía hacia Ginger con el ceño fruncido. Pensó por un momento más antes de decidir dejar el tema por ahora. Entonces, ¿cómo ha ido el entrenamiento? Mejor ahora. Me estoy acostumbrando más a mover mucho mi cuerpo. Dijo Ginger mientras abría y cerraba la mano varias veces. Sin embargo, todavía me siento adolorido después. Eso solo muestra que te estás volviendo más fuerte y más duro. Te acostumbrarás y, antes de que te des cuenta, no será tan malo como antes. Aún así, todavía estoy un poco sorprendido de que quieras ser un cazador. Recuerdo que dejé caer mi bebida cuando saliste un día y le pediste a Summer que te entrenara. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en ella y en los rostros de Ty también. No fue tan sorprendente, ¿verdad? Jan y Ruby también quieren ser cazadoras. Dijo Ginger. Sí. Muchos niños tienden a querer convertirse en cazadores y cazadoras a su edad. Supongo que ninguno de nosotros pensó que lo harías. Crow reflexionó mientras se frotaba la barbilla. Creo que nunca lo he preguntado, pero ¿por qué quieres convertirte en cazador de todos modos? Ruby y Jan quieren porque sus padres y yo lo somos. Pero nadie en tu familia era cazador. Entonces, ¿cómo es eso? Y supongo que por la misma razón que Ruby y Jan. Admitió Ginger. Ah. Entiendo. Así que es por eso que le pediste a Summer que te tomara bajo su protección. Crow asintió. Ella fue quien te salvó y te trajo aquí, así que tiene sentido. Supongo que tienes algo a lo que aspirar. Está bien. Es importante tener un buen modelo a seguir. Luego colocó una mano sobre la cabeza de Gimner y alborotó el cabello castaño anaranjado del niño. Pero bueno, ahora que estoy de regreso, tal vez puedas aprender un poco más de los tuyos. Tal vez.
Sin embargo, no estoy seguro de querer que me vuelvas a arrojar. Oye, a veces tengo que ser duro para asegurarme de que mis lecciones se queden contigo. Dijo Crow mientras se levantaba. Desafortunadamente, solo estoy aquí para entregar un mensaje, y luego tengo que salir de nuevo. ¿Mensaje? Sí. No te preocupes por eso. Ahora bien, voy a saludar a la gente. Hablamos más tarde, Copperhead. Sí. Hablamos más tarde, Birdie. Ginger le dio una pequeña sonrisa mientras abría su libro y comenzaba a leer de nuevo. Crow soltó una pequeña risa antes de subir las escaleras, dejando a Ginger sola en la sala de estar nuevamente. No es que a Ginger le importara mucho. Eso solo significaba que podía leer más. En general, Ginger se había sentido mucho más cómodo con su arreglo actual desde sus primeros días en la casa Rosesh y Aolon. Ya no se sentía como un intruso, y le resultaba mucho más fácil hablar con todos menos con Summer de lo que había sido. Se había adaptado bastante bien, y ahora estaba encontrando su equilibrio nuevamente en su vida. Todavía era casi imposible tratar de recordar su antigua vida sin una sensación de ardor insoportable que le recorría el costado junto con escalofríos constantes, pero estaba haciendo un buen trabajo al ignorar todo eso. Cada vez era más fácil olvidar los malos recuerdos a medida que se creaban recuerdos nuevos y mejores, por lo que no tenía que pensar constantemente en los malos. Todavía no había podido superarlo por completo, pero ahora estaba mejor. Por supuesto, fuera de los Rosesh y Aolongs, Ginger aún no había salido de su caparazón cuando se trataba de hacer nuevos amigos. Sus únicos amigos de su edad seguían siendo Ruby y Jan. No hablaba mucho con nadie más, ni siquiera en la escuela. Simplemente no le gustaba hablar. Y siempre había un sentimiento subyacente en él que lo hacía no querer hablar más con gente nueva. Pero eso estaba bien para él. Ginger estaba contento con lo que tenía en ese momento. Estaba bien en ese momento, y eso es lo que le importaba. Por supuesto, había quienes lo rodeaban que no parecían estar de acuerdo. ¿Realmente necesitas hablar con alguien que no sea Ruby y yo? Jan señaló mientras ella y Ginger comenzaban a caminar de regreso de la escuela. Todos ustedes siguen diciendo eso, pero no veo por qué debería hacerlo. Parece que estoy bien como hasta ahora. Ginger respondió mientras leía y leía. Caramba, siempre tienes la nariz metida en algún libro, ¿eh? Jan negó con la cabeza con un suspiro. Sin embargo, hablo en serio. Necesitas otros amigos. Simplemente no me gusta hablar con otras personas que no conozco. Esa es solo otra razón por la que necesitas expandir tu grupo de amigos, para que puedas superar ese miedo a los extraños que tienes. No le tengo miedo a los extraños. Simplemente no me gusta hacerlo. Urg. Eres tan terco. A veces eres peor que mamá, te lo juro. Jan gimió en voz alta. ¿De qué estás leyendo de todos modos? Es un libro que detalla la historia de los faunos, incluida la guerra de los faunos. Ginger respondió mientras pasaba a la página siguiente. ¿Por qué diablos estás leyendo algo así? Eso no suena interesante. Lo vi en la biblioteca ayer, así que lo saqué y lo he estado leyendo desde entonces. Es bastante informativo. Lo recomiendo. Nunca te entenderé a ti y a lo tuyo de leer libros gruesos y aburridos como ese. Apenas puedo leer algunas páginas de nuestros libros de texto antes de querer desmayarme. Eso es porque prefieres jugar o entrenar en su lugar. Exactamente. Y aquí estás, recibiendo ese entrenamiento antes que cualquiera de nosotros porque eres mayor, y todavía tienes tu cara en un libro aburrido. ¿Qué pasa con eso? Sabes que los cazadores y las cazadoras necesitan poder saber cosas como esta, ¿verdad? Si ingresas al curso de entrenamiento de cazadores de Signal cuando tengas la edad suficiente, probablemente tendrás que leer libros grandes como este. ¿Qué? Eso no puede estar bien. Quiero decir, para ser un cazador, solo necesitas ser fuerte para luchar contra monstruos, ¿verdad? Si tan solo fuera así de simple. Ginger suspiró mientras cerraba su libro. Ruby también tendrá la edad suficiente para ingresar a la escuela primaria pronto. Sí. Y solo pasarán unos años más hasta que se le permita ingresar a Signal. Pero no te preocupes. Estaré justo detrás de ti. Dijo Jan mientras golpeaba juguetonamente el hombro de Ginger. Oh, qué bueno. Ginger sonrió mientras ponía los ojos en blanco. Fue entonces cuando la cabaña Xiaolon apareció en su vista, trayendo un poco más de calor al pecho de Ginger cuando la vio. Ciertamente se había convertido en su hogar el año pasado. Vamos. Date prisa, Jan. Summer dijo que está haciendo más galletas hoy, y de hecho quiero algunas antes de que Ruby se las trague todas. Oh, sí. Buen punto.
Cuando se trata de las galletas de mamá, Ruby es como una aspiradora. Jan asintió antes de acelerar el ritmo. Los dos corrieron felizmente hacia la entrada de la cabaña antes de irrumpir con amplias sonrisas pegadas en sus rostros. Estamos en casa. Jan gritó. Hola, niños. Bienvenido de nuevo. Tai gritó desde la silla en la que estaba sentado. Sentado en el regazo de Tai estaba el perro de la familia, Zwei, que dormía la siesta sin preocuparse por nada. Ginger sonrió cuando vio al pequeño perro. Ginger sabía la verdad. Zwei era un buen chico. Incluso se podría decir que es el mejor boy. ¿Dónde está Ruby?, preguntó Ginger. Durmiendo la siesta arriba. Se estaba divirtiendo demasiado con su papá y Zwei, dijo Summer mientras salía de la cocina con un plato de galletas recién hechas. ¿Cómo estuvo la escuela? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. La escuela era aburrida como siempre. Jan se quejó mientras se quitaba los zapatos. Ginger no logró hacer nuevos amigos hoy nuevamente. No está fallando si no lo estoy intentando. Ginger respondió con una sonrisa y un poco de orgullo. Un sentido de orgullo que hizo que todos los demás fruncieran el ceño. Eso no es algo de lo que estar orgulloso, Jin. Jan inexpresivo. Lo que sea. Ginger puso los ojos en blanco mientras caminaba hacia donde Summer había dejado el plato de galletas. Después de arrebatar un trozo, Ginger tarareó mientras le daba un pequeño mordisco. Dios, no importa cuántas veces coma esto, simplemente no puedo parar. Son tan buenos. Summer se rió un poco mientras negaba con la cabeza. Me alegro de que sigas siendo un fan. Desafortunadamente, podría pasar un tiempo hasta el próximo lote. ¿Por qué? ¿Hay escasez de huevos o algo así?, preguntó Ginger. No, eso no. Me iré a una misión esta noche. Summer le dijo. Espera, ¿en serio? ¿Esta noche? Eso es repentino. Jan notó mientras se dejaba caer en el sofá con su propia galleta. ¿Esto tiene que ver con ese mensaje que Crow vino a entregar aquí?, preguntó Ginger. Sí. Aparentemente, necesitan que Summer haga algo realmente importante. Tai les dijo con el ceño ligeramente fruncido. Todavía no me gusta esto, Summer. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Simplemente te preocupas demasiado. Puedo cuidar de mí mismo, ya sabes. Summer sonrió mientras colocaba sus manos en sus caderas. Lo sé. Solo estoy preocupado. Tai respondió con una mirada seria. Creo que no deberías preocuparte, papá. Mamá es demasiado increíble para que suceda algo malo. Es como una supermamá. Jan le dijo a su nervioso papá, sacando una risita del hombre. Correcto. Tienes razón. Estoy seguro de que estoy pensando demasiado en las cosas. Es solo, nunca es fácil. Lo sé. Pero todavía tengo que irme. Summer le dijo. Y luego volveré antes de que te des cuenta. Necesito estar aquí para ayudar a criar a Ruby y Jan. Tú también, Ginger. Puede que seas un Graham, pero ahora sigues siendo parte de esta familia. Summer sonrió mientras alborotaba el cabello de Gibner. ¿Por qué siguen haciendo eso?, Ginger murmuró mientras apartaba las manos. Y definitivamente volverás. Todavía necesitas entrenarme. Tienes razón. Summer asintió. Ahora bien, basta de eso. Necesitamos tener una discusión seria sobre su falta de amigos, señor. O simplemente podemos comer más de estas deliciosas galletas. Ginger agregó de inmediato mientras se daba la vuelta para tomar otro bocado. Oh, no, no lo haces. No estás hablando para salir de esta. Summer frunció el ceño. El resto del día transcurrió como de costumbre. Summer sermoneó a Ginger sobre la importancia de hacer nuevos amigos y hablar para ser todo mientras Jan y Tai se reían de su consternación. Eso fue hasta que Summer les dirigió su mirada de mamá. Luego se rieron un poco antes de que las cosas continuaran. Ruby se despertó y jugó un poco con Ginger y Jan antes de que Summer tuviera que irse. Era como cualquier otro momento en que Summer tenía que ir a hacer cosas de untres. Cogió sus cosas, se despidió y luego se fue con su sonrisa habitual. Era triste, pero era una cazadora. Esto era algo normal que ya había sucedido varias veces desde que Ginger llegó a Patch. Fue triste pero normal. No era nada que debiera haber sido motivo de preocupación. Solo otro día que pasaría antes de que llegara otro. Y eso es lo que pensó Ginger, pero a medida que los días iban y venían después, y los días se convertían en semanas, y las semanas se convertían en meses, él y los demás comenzaron a pensar que las cosas no estaban del todo bien.
Poco después, un hombre llamado Profesor Ozpin se acercó para contarle a Tai lo que supuestamente le había sucedido a su esposa. En ese momento, Ginger se dio cuenta de una simple verdad. Nada volvería a ser normal o estaría bien. Nada estaba bien. No cuando el verano nunca regresaría. Y el funeral fue borroso. Ginger no le estaba prestando mucha atención. No estaba prestando atención a mucho de nada, en realidad. Su típico marrón y naranja ahora fue reemplazado por blancos y negros, junto con todos los demás. Ni siquiera había un cuerpo para enterrar. No cuando nadie podía encontrarlo. Ni siquiera saben exactamente qué pasó. Sin embargo, había una tumba de todos modos. Pasar a lo que pasara, estaban seguros de que necesitaban una lápida, al menos. Hecho especialmente para Summer Rose. Ginger no podía recordar nada de lo que sucedió o lo que se dijo. Recordó que Tai se acercó a decir algunas cosas entre sollozos, junto con Crow, que no había tomado ni un sorbo durante todo el evento. Todavía. Ginger estaba segura de que eso cambiaría muy pronto. Ese tipo Ozpin también dijo algunas palabras, junto con algunas otras personas que conocían a Summer. Sin embargo, todas las palabras que se pronunciaron tenían algo similar entre sí. Todas eran palabras llenas de tristeza. Tai era un desastre absoluto. Crow estaba esperando pacientemente el momento en que finalmente pudiera emborracharse. Jan apenas entendía nada de lo que estaba sucediendo, siendo un manojo de nervios, tristeza y confusión mientras procesaba lo que esto significaba. Ruby ni siquiera tenía la edad suficiente para saberlo. Seguía preguntando a Tai y Jan dónde estaba Summer y cuándo regresaría, solo consolidando aún más su dolor y tristeza. Sin embargo, Ginger sabía muy bien lo que era esto. Lo entendía completamente y lo odiaba. Odiaba que volviera a suceder. Que de alguna manera, había perdido a otra persona importante para él en el mismo año. Se tambaleaba para él. Aleccionador, de verdad. Vino a Patch con Summer para que esto no volviera a suceder, pero aquí estaba en otro funeral para un ser querido. Se había emborrachado con la idea de que la normalidad volviera a su vida, y rápidamente se volvió adicto a la sensación. Fue agradable. Estaba caliente. Hubo malos momentos cuando el pasado reapareció, pero estuvo bien. Pero esto lo despertó rápidamente del sueño. Todo se desdibujó después del funeral. En este día en particular, Ginger se encontró sentado solo en el sofá, mirando a la nada. No se movió y no habló. No estaba haciendo nada más que mirar y respirar. Ya ni siquiera se sentía triste por eso. Simplemente lo estaba procesando, incluso días después. Los otros no eran mucho mejores de lo que había visto. Crow se emborrachaba mucho más a menudo y se ausentaba por mucho más tiempo en sus misiones. Rara vez les decía cuándo se iría o cuándo volvería. Simplemente desaparecía un día después de saludar y beber tontamente en un bar antes de irse durante semanas, a veces incluso meses. Tai era mucho peor, comparativamente. Era un completo desastre. Un desastre tanto físico como emocional, fue casi como si se hubiera vuelto catatónico. Simplemente se apagó, ya no hablaba con nadie y apenas movía. A veces, Ginger habría creído que ya estaba muerto si no fuera por el hecho de que todavía respiraba. A veces, Crow venía cuando no estaba completamente borracho para tratar de ayudar, ya sea con Tai o cuidando a los niños. Pero eso no duró mucho antes de que tuviera que irse. El resto del tiempo eran Jan y Ginger cuidándose a sí mismos, Ruby y Tai si lo necesitaba, lo cual él tendía. Ginger era el mayor de los dos, y ya había aprendido a cuidarse a sí mismo, pero una casa entera de personas. Eso era demasiado para cualquier niño por sí mismo. Los dos se dieron cuenta rápidamente de que tenían que resolver las cosas por sí mismos y rápido si Tai no podía hacer nada. Ginger nunca culpó a Tai por eso. Ginger era muy similar. Probablemente él también se habría cerrado si no fuera por el hecho de que había pasado por cosas peores, por horrible que sonara. Esto era horrible, y sin embargo no tan horrible como el fuego y la nieve. Hizo de Ginger una mala persona si no parecía doler tanto como los demás debido a su experiencia pasada con el dolor y la pérdida. Reflexionó sobre esa pregunta muchas veces mientras él y Jan aprendían a cocinar, limpiar y cuidar a todos en la casa. Agotador. Todo era agotador. Ni siquiera podían ir a la escuela a veces, ya que cuidar de Ruby y Tai tenía más prioridad en esos momentos. Pero este fue un día raro en el que aún no estaba sucediendo mucho. Donde Ruby estaba durmiendo la siesta y Tai estaba durmiendo, todo había sido atendido y se les permitió descansar un poco. Sin embargo, Ginger no se sintió revitalizada. Simplemente se sentía más lento.
Quién sabe cuánto tiempo estuvo sentado allí mirando fijamente a la pared antes de que Jan se acercara lentamente a él. Jengibre. MMM. Ginger giró lentamente la cabeza, sus ojos violetas cansados y apagados mirando los orbes lavanda opacos de Jan. Jan. Necesito tu ayuda con algo. Dijo con un sentido de urgencia. ¿Ayuda? ¿Tú o Ruby rompieron algo otra vez? Ginger frunció el ceño mientras se frotaba los ojos, ahora sintiendo cómo le picaban después de no parpadear por un tiempo. No. Pozo, sí, pero, mira, escúchame. Jan gritó mientras se acercaba a él y le ponía una foto en la cara. Mira esto. ¿Eh? ¿Qué? Ginger murmuró mientras miraba la foto. Lo tomó de su mano y examinó a la mujer de la foto. No era Verano. Era alguien a quien nunca había conocido, y ella tenía un parecido sorprendente con Jan. ¿Quién es este? ¿Por qué tenemos una foto de ella? Papá dijo que su nombre era Raven. Yo, creo que es mi mamá. Mi verdadera mamá. Dijo Jan. ¿De verdad, mamá? Ginger parpadeó, su conciencia situacional ahora volvía a la vida. Espera. Espera. ¿Tai tuvo otra esposa? Me enteré hace unos días. Jan explicó. Escuché a papá murmurar algo mientras dormía, y mencionó a alguien llamado Raven. Cuando vino el tío Crow, le pregunté al respecto, pero no quiso hablar demasiado al respecto. Dijo que se fue hace años y probablemente nunca volvería. Tenía curiosidad, pero recién lo descubrí cuando encontré esto. Todo encajó después de eso. Entonces, ¿realmente es tu madre biológica? Supongo que hay un gran parecido entre ustedes dos. ¿Verdad? Jan asintió. Apuesto a que si la encontramos y la traemos de vuelta, papá mejorará. Tal vez pueda sacarlo de su depresión, ya que Summer ya no puede hacer eso. ¿Verano? No, mamá. Es solo un poco raro ahora que sé que ella no era realmente mi madre. Quiero decir, lo era, pero, Jan se quedó callado con el ceño fruncido. Tampoco la llamas mamá. Eso es diferente. Ginger murmuró antes de negar con la cabeza. No importa eso. ¿Cómo encontraríamos a esta persona de Raven? Crow él mismo dijo que ella se fue y que no volvería. Eso es lo que piensa, pero tal vez aún podamos encontrarla y convencerla de que regrese. Recuerdo que papá y Summer mencionaron algo sobre una vieja choza en el bosque donde solía vivir papá o algo así. Quizás ahí es donde vivía con mamá. Si es así, tal vez podamos encontrar algunas pistas sobre a dónde fue. ¿En el bosque? Jan, Grim están en el bosque. Ginger siseó. No podemos salir. ¿Y si nos ven? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa con Tai y Ruby? Papá estará bien hasta que regresemos. Y podemos llevarnos a Ruby con nosotros. Tenemos este vagón que podemos, te voy a detener allí mismo. Voy a tratar de ser la voz de la razón y decirles lo estúpido que suena esto. Ginger le dijo. ¿Quieres que nosotros, niños sin entrenamiento y sin armas, vayamos a los bosques infestados de Grimm, y además de eso, ¿quieres traer a un niño de 4 años con nosotros? Sé que suena loco, pero si podemos encontrar a mamá, entonces las cosas tienen que mejorar. Papá ya no estará solo y podremos volver a ser niños nuevamente. Las cosas volverán a la normalidad. Jan, no puedes esperar que solo, si no vas conmigo, entonces tomaré a Ruby e iré solo. Eso cayó a Ginger muy rápido mientras miraba a Jan con una mirada incrédula. Tú, no puede ser, Ginger comenzó mientras miraba a la niña de 6 años. No lo harías. Pruébame. Se lo diré a Tai. ¿Crees que podría hacer algo al respecto en su condición? Se lo diré a alguien. Cualquiera que te detenga. Ruby y yo nos habremos ido mucho antes de que regreses. Jan le dijo rotundamente. O vienes con nosotros o nos vamos sin ti. Ginger sintió que su ojo se contraía cuando Jan se cruzó de brazos, inmóvil en su postura. A Ginger no le quedó mucha opción en el asunto. Está bien. Iré contigo. Aunque solo sea para evitar que te mates a ti y a Ruby. Ginger gruñó. Déjame encontrar algo para usar como arma. Tal vez Tai tenga un arma o algo así. No sé. Solo espera hasta que encuentre algo, ¿de acuerdo? Está bien, pero date prisa. Conseguiré a Ruby el carro. Jan le dijo mientras ella salía corriendo. Ginger solo suspiró. Esto solo puede terminar mal. Ginger logró encontrar algunas de las armas de Tai, pero todas eran guanteletes de algún tipo, y Ginger no pensó que golpear a Grim haría nada incluso con estas cosas de gran tamaño. Con ese plan fallido, Ginger no sabía qué hacer, pero fue entonces cuando encontró algunas de las viejas armas de Summer.
Una cosa que muchos sabían sobre Summer era que era un poco loca por las armas a pesar de que su arma principal era un hacha. También tendía a coleccionar modelos antiguos, como parte de una colección. Entonces, cuando Ginger descubrió que todavía tenían esas armas viejas, pensó que eran lo suficientemente buenas. Agarrando un revólver y logrando cargarlo sin activarlo o romperlo accidentalmente, Ginger salió corriendo, donde Jan lo estaba esperando. A su lado había un gran carro rojo con un Ruby dormido adentro. Solo fortaleció la creencia de Ginger de que este era un plan horrible, pero Jan no se dejaría influir por más palabras. Era Ginger dejar que Jan se las arreglara sola o venir con ella para tratar de salvar su estúpido trasero si era necesario. Pronto comenzaron a caminar por el bosque. El cobertizo no debería haber estado demasiado lejos de la cabaña. Para los adultos, de todos modos, pero para los niños que no tenían más de 8 años, la caminata era insoportable. Jan y Ginger seguían recibiendo cortes y moretones por rocas y ramas que los golpeaban o tropezaban durante el viaje, y se estaban agotando cada vez más por navegar por el bosque. Los dos no se hablaron en todo el tiempo. Jan estaba demasiado concentrada en encontrar a su verdadera madre, y Ginger todavía estaba enojada porque ella lo obligó a él y a Ruby a unirse a su plan de suicidio. Ginger no tenía nada que decirle a la chica, y Jan ni siquiera pareció darse cuenta mientras se obligaba a seguir avanzando. Finalmente encontraron la choza en ruinas en el momento en que el sol comenzaba a ponerse. En ese momento, ni Ginger ni Jan podían moverse realmente, habiendo llegado mucho más allá de los límites de estos pequeños cuerpos de la larga caminata. Mientras Ginger jadeaba, lentamente giró la cabeza hacia Jan, quien miraba hacia la choza mientras respiraba superficialmente. ¿Y bien? ¿Eres feliz? Estamos aquí y todo el lugar está casi destruido. Dudo que encontremos algo aquí. ¿Cuál es tu plan ahora? Ginger jadeó mientras gritaba, su expresión era de pura ira ahora. Pero fue entonces cuando notó que Jan no le estaba prestando atención. De hecho, sus ojos estaban muy abiertos y sus pupilas se habían reducido a puntos precisos a medida que su respiración se aceleraba. Fue entonces cuando Ginger escuchó un gruñido bajo y entendió lo que estaba mirando. Lentamente se dio la vuelta mientras su rostro palidecía, y lo que vio en la choza oscura fue una serie de ojos rojos brillantes. Terminó como Jan. Se congeló de terror, los únicos movimientos que pudo hacer fueron ligeros escalofríos. Todavía tenía el revólver en la mano. Estaba completamente cargado y solo había 3 Beowulfs frente a ellos. El revólver tenía 8 disparos, más que suficientes para eliminarlos antes de que lograran acercarse si Ginger lograba golpearles la cabeza con cada disparo. Incluso un arma vieja como esta tenía suficiente potencia de fuego para matar a un Grimm, e incluso si no lo fuera, al menos 1 o 2 deberían morir, y alguien más escucharía los disparos y vendría a salvarlos. Todo lo que tenía que hacer era apuntar y apretar el gatillo. Sin embargo, no pudo. Estaba demasiado cansado para mover los brazos, sin mencionar que estaba demasiado aterrorizado. Estaba paralizado por el miedo y el agotamiento. No importaba cuán desesperadamente llorara para que su cuerpo escuchara sus órdenes y hiciera algo, cualquier cosa, no se movería. Todo lo que hizo fue mirar fijamente a la muerte que se avecinaba. Todo sucedió en un solo momento. En un segundo, los Grimm se quedaron allí mirando su nueva comida mientras Jan y Ginger estaban aterrorizados, petrificados, incapaces de hacer nada para detenerlos. Al siguiente, todos los Grimm saltaron y se abalanzaron sobre los niños, a centímetros de mutilarles la cara. Y luego el siguiente, barra oblicua. Todos habían sido cortados por la mitad. Ginger parpadeó confundido, todavía tambaleándose por el terror mientras miraba lentamente hacia donde habían estado los Grimm. De pie en su lugar estaba ahora Crow, con su arma desenvainada en la mano y en su modo de guadaña. Se volvió hacia los niños, con el ceño fruncido en su rostro, pero Ginger no podía discernir qué tipo de emoción estaba sintiendo el hombre. Tal vez decepción, ira, tristeza o algo más. Ginger no podía decirlo. Crow continuó mirándolos antes de respirar profundamente. Vamos, niños. Volvamos a casa. Tai está teniendo un ataque de pánico en casa. Crow refunfuñó mientras guardaba su ar. Y Jan, hablaremos de esto con tu papá cuando regresemos, porque sé que a Ginger no se le habría ocurrido un plan estúpido como este. Jan ni siquiera pudo encontrar las palabras para responder mientras asentía y miraba al suelo. Fue entonces cuando Crow se acercó a Ginger y se agachó a su nivel. Hola, Copperhead. ¿Crees que puedo aguantar eso ahora? Preguntó en un tono mucho más suave de lo que Ginger estaba acostumbrada del hombre.
Fue entonces cuando Ginger parpadeó un par de veces antes de seguir los ojos de Crow y comprender lo que quería decir. Ginger todavía estaba agarrando el arma como un salvavidas, su mano todavía temblaba ligeramente mientras lo hacía. Una nueva sensación repugnante entró en sus entrañas cuando su mente se puso al día con lo que estaba mirando. Como si no se hubiera dado cuenta de lo que había estado sosteniendo durante las últimas horas, Ginger rápidamente golpeó el arma en la mano de Crow como si fuera una bomba, dejando que el adulto entrenado desarmara la cosa antes de guardarla. Fue solo entonces que Ginger se dio cuenta de lo rápido que había estado respirando y lo tenso que había estado. Lo fuerte que era su corazón en sus oídos y lo tembloroso que estaba en ese momento. Terror. Era un terror completo y absoluto lo que sentía. En ese momento. Vámonos, dijo Crow mientras guardaba el revólver ahora inofensivo antes de recoger a Ruby, ahora medio dormida, del carro y alejarse con Yang a su lado. Pero pronto se detuvo cuando se dio cuenta de que Ginger no lo había seguido. El chico todavía estaba parado donde había estado, solo mirando la mano temblorosa que había sostenido el arma antes de entregársela a Crow con los ojos en blanco. Hola, Ginger. Dije que nos vamos. Ginger no respondió de inmediato mientras se volvía lentamente hacia Crow con los ojos abiertos, en blanco y vacíos. ¿Y Crow? Sí, niño. Y no creo que pueda ser un cazador, murmuró Ginger mientras miraba al suelo con sus ojos apagados. Yo, no creo que quiera ser un cazador más. Crow frunció el ceño cuando escuchó eso, pero simplemente asintió antes de caminar hacia Ginger y tomar su mano con la libre. No te culpo, chico. No te sientas demasiado deprimido. Mucha gente se dio cuenta de que no son adecuados para esta línea de trabajo demasiado tarde. Agradece que aprendiste antes de tiempo. Solo haz lo que te haga sentir feliz. Crow le dijo mientras agarraba la mano de Ginger y conseguía que finalmente comenzara a moverse, aunque la expresión del chico seguía siendo la misma. Ginger acababa de enterarse de otra verdad en ese momento. No todo el mundo estaba destinado a convertirse en un cazador o un héroe. Solo ciertas personas con ciertas cualidades podían. Él no era una de esas personas. Summer lo era, y si ni siquiera ella podía sobrevivir contra lo que tuvieran que luchar, entonces alguien como Ginger seguro que no. Así que no llegaría más allá de lo que era posible para él. No se esforzaría por metas o ideales imposibles. En ese momento, entendió lo que quería en su vida ahora. Solo una vida promedio, simple y tranquila. Nada sobresaliente o especial, sin esperar nada más de lo que tenía. Querer algo más sería simplemente una forma de perderlo todo de nuevo, por lo que no lo haría. Después de todo, no está fallando si no lo está intentando. /N. Escribir otra historia junto con las historias de Dragon Ball y Danganronpa porque estoy loco y no puedo ser detenido. Nadie puede detenerme ahora. Muaaya. Así que sí, probablemente publicaré lo que tengo para esta historia durante la semana antes de volver a una cuarta historia que me estoy divirtiendo escribiendo en este momento. O intentaré volver a terminar East. Lo que ocurra primero.